Buenas noches a todos los participantes de nuestro evento de socialización del Consenso de Expertos en Sepsis Neonatal Tardía. Para mí es un gusto ver cómo un trabajo colaborativo entre la Asociación Colombiana de Neonatología y la Asociación Colombiana de Infectología se cristaliza el día de hoy, no solo por la importancia en la evidencia que se va a aportar en el mismo, sino la aplicabilidad que vamos a tener con los diferentes conceptos que van a poder ser llevados a los diferentes escenarios clínicos, tanto en el manejo como en la prevención de la sepsis neonatal, y cómo la unión de dos asociaciones científicas permite estos desarrollos tan importantes. Inicialmente se escogieron un grupo selecto de neonatólogos e infectólogos expertos en el tema, quienes con su experiencia avalaron la evidencia clínica reciente y logran plasmar en este consenso las recomendaciones y el nivel de evidencia que nos van a ayudar como clínicos a tomar las mejores decisiones en nuestros pacientes. La presentación de este consenso va a tomar alrededor de 1 minuto 30, de 1 hora 30, perdón, por parte de varios de los autores, y para lograr una fluidez en el mismo, las preguntas se van a hacer al finalizar la presentación. Por eso es muy importante que a lo largo de las presentaciones vayan anotando sus preguntas en el chat para poder discutirlas con los autores, quienes estarán al final de la presentación dispuestos a resolver todas las dudas que surjan. A continuación presentaré a los autores del consenso. Tenemos por parte de ASCO Nacional al doctor Óscar Ovalle, pediatra neonatólogo de la Clínica de los Cobos, Clínica La Colina, Bogotá, y coordinador de la unidad neonatal de la Clínica Los Cobos. Está también el doctor Miguel Ángel Osorio Ruiz, pediatra neonatólogo de Cali Valle, coordinador de la unidad neonatal de la Clínica Remedios, profesor de la Fundación Sirena, Universidad del Valle. Tenemos también a la doctora Clara Esperanza Galvis, pediatra neonatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, coordinadora del programa de pre y posgrado de pediatría de la sede del Hospital Militar y coordinadora académica de ASCON y directora general del Hospital Militar Central. Y al doctor Héctor Romero Díaz, pediatra neonatólogo, epidemiólogo del Hospital Universitario San José Infantil, profesor titular de la Fundación de Ciencias de la Salud y del Hospital Universitario San José Infantil y coordinador de la Unidad Neonatal Hospital Universitario San José Infantil. Y por parte de la Asociación Colombiana de Infectología, al doctor Wilfrido Coronel Rodríguez, infectólogo pediatra de Cartagena Bolívar, docente de la Universidad de Cartagena, a la doctora Sandra Jacqueline Beltrán Higuera, pediatra infectóloga de la Clínica Pediátrica Colsanitas Clínica Universitaria de Colombia, Clínica Colsanitas, y docente del programa de pediatría Unisanitas. La doctora Cristina Mariño Druz, infectóloga pediatra del Hospital Militar Central de Bogotá y docente del programa de pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada. Y el doctor Miguel Ángel Luengas Monroy, pediatra infectólogo del Hospital Militar Central, docente del programa de pediatría de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, a continuación, la doctora Galvis con ustedes iniciará con la introducción y epidemiología. Bueno, muchísimas gracias, Adri. ¿Qué nos motivó a nosotros a realizar este consenso? Yo creo que el reto de la sepsis neonatal es uno de los problemas mundiales, el acercamiento hacia unificar unos diagnósticos y unos manejos. Y cuando empezamos a mirar en el país encontramos que no teníamos una red de investigación de sepsis neonatal que nos permitiera tomar esas decisiones en tiempo real. Hemos encontrado grupos por algunas temporadas que hacen seguimiento en las unidades de estos microorganismos y su comportamiento con los recién nacidos prematuros, pero quisimos entonces orientarnos hacia hacer el consenso. ¿Con qué fin? Con el fin de revisar cuál era la evidencia disponible, ¿cierto? Para poder tener unos conceptos más unificados sobre definición, factores de riesgo, diagnóstico, manejo, porque el impacto de la mortalidad neonatal en la mortalidad infantil y en los menores de 5 años, estamos hablando cerca del 47%. Entonces hablamos que en un solo mes, 47% de esa mortalidad la vamos a encontrar ahí. Y cuando vamos a revisar las causas nos vamos a dar cuenta
que los prematuros y la infección se vuelven unos aspectos muy relevantes para revisar. Y si vamos a centrarnos en Colombia, pues ¿qué vamos a encontrar? Que hay una inequidad en la atención, ¿cierto? No todas las unidades tienen la misma disponibilidad para la atención de los recién nacidos. ¿Y esto a qué va a llevar? A diferentes manejos, a diferente agresividad en la atención de ese recién nacido, a una alteración de la flora intestinal de estos niños, a romper esas barreras por los accesos y la invasividad que nosotros vamos a generar en la atención de estos niños, y a veces en un sobreuso de los medicamentos que podemos utilizar en el tratamiento de los recién nacidos. Entonces decidimos formar unos grupos entre las dos asociaciones. Hicimos grupos donde organizamos un neonatólogo y un infectólogo pediatra para organizarnos en 4 secciones importantes. 4 secciones donde queríamos definir y revisar definiciones, la epidemiología, cómo hacíamos ese enfoque diagnóstico, cómo estábamos haciendo el manejo y cómo podíamos hacer prevención de las infecciones. Entonces organizamos estos grupos, cada uno hizo su declaración de conflicto de intereses, realizamos una revisión sistemática de lo que encontrábamos en la literatura sobre estos aspectos para luego sintetizar toda esa información en unas tablas y seleccionar esos artículos que sí estaban orientados hacia las preguntas que nosotros habíamos establecido. Cada grupo estableció sus preguntas, hicimos después unas reuniones conjuntas en más de 6 oportunidades con el fin de unificar esos conceptos que, si bien no encontrábamos en evidencia, sí la experiencia de los participantes permitía hacer una recomendación clara. Entonces, pues las implicaciones de las recomendaciones en fuerte y débil, que ustedes las conocen, los niveles de evidencia de acuerdo al método GRADE, que nos permitía hacer una recomendación orientada hacia así. Podríamos nosotros hacer la recomendación de tomar ese concepto o si definitivamente no lo podíamos realizar. Y cuando empezamos a revisar algunos de los datos de epidemiología que encontramos, que la incidencia de sepsis tardía en el periodo neonatal está inversamente relacionada con el peso a nacer, que eso no es nuevo para ustedes. Cuando miramos estadísticas en Estados Unidos, la tercera parte de los niños que mueren son prematuros y mueren por infección. Entonces, el diagnóstico de sepsis de origen tardío, en el seguimiento realizado en la red más grande que hay en Estados Unidos, la NICHD, durante 11 años, esto fue en 12 centros, haciéndole seguimiento a todos los nacimientos menores de 1000 gramos y menores de 28 semanas, o sea, entre 22 y 28, encontraron que fue del 34 al 41%. Entonces, fíjense que esto sigue siendo un problema también en países desarrollados, y cuando vamos a revisar países en vías de desarrollo, encontramos que las infecciones son responsables entre el 8 y el 80% de todas las causas de muerte neonatal y hasta el 42% de causas de muerte en la primera semana de vida. Entonces, cuando hablamos de incidencia de sepsis neonatal en países en vías de desarrollo, esta inequidad nos lleva a encontrar unas cifras entre 49 y 170 por cada 1000 nacimientos vivos. Y cuando analizábamos ciertas unidades, pues también encontramos una diferencia entre el grupo de prematuros y la inmadurez de los niños que ellos están atendiendo. Entonces, por eso las cifras son tan variables en un mismo país, en una misma ciudad, que hace que la cantidad de esos prematuros que se atiendan, pues van a definir y van a modificar estos números. ¿Cuál es un dato real que encontramos nosotros para Colombia? El último es el del boletín de la semana 12 del 2019 del Instituto Nacional de Salud, y ellos encuentran que hay una razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía de 15 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. Cuando nosotros encontramos que obviamente hablamos de una mortalidad neonatal de 4 millones, ya en los últimos años hablamos de 2.4 millones de recién nacidos que mueren en el mundo, pues las causas de muerte que afectan en general a todo el mundo son las mismas que nos afectan acá a nosotros en nuestro país. Entonces están agrupadas por origen. El 34.6% de origen neonatal son debidas a prematurez y bajo peso al nacer, seguidas de sepsis bacteriana, y esto es lo que nos motivó a contestar todas estas preguntas que nos van a hacer ahorita nuestros speakers, y por eso le doy paso a la doctora Marina. Muchas gracias.
Voy a hablar de la primera parte del consenso en que trabajamos con la doctora Galvis, pero como ella ya dijo, las preguntas las diseñamos y después nos reunimos con todo el grupo para ver si incluíamos algunas más o quitábamos algunas de ellas. En definición y etiología, establecimos las siguientes preguntas hablando de definiciones. ¿Cuál es la definición de sepsis neonatal? ¿Cuál es la definición de sepsis neonatal tardía? Y en la definición de sepsis neonatal, ¿es necesario tener hemocultivos positivos? ¿Cuál es la definición de colonización, contaminación e infección? ¿En qué categorías podemos clasificar la infección neonatal? ¿Y cómo se define la sepsis neonatal temprana y tardía? Desde el principio decidimos que nosotros íbamos a trabajar básicamente en sepsis neonatal tardía y no íbamos a hacer la guía de sepsis temprana. En cuanto a etiología, establecimos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los patógenos gram positivos y gram negativos más frecuentes en sepsis tardía a nivel global? La misma pregunta con los patógenos gram positivos y gram negativos en América Latina y en Colombia. ¿Y cuáles son los patógenos fúngicos más frecuentes a nivel mundial en América Latina y en Colombia? Para empezar con las definiciones, la pregunta dice: ¿cuál es la definición de sepsis neonatal? Se recomienda utilizar el término sepsis neonatal para designar una afección sistémica de origen bacteriano, viral o fúngico, básicamente por levaduras, que se asocia con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas y da como resultado morbimortalidad en el periodo neonatal. Esta recomendación se basó en el consenso de expertos porque no encontrábamos una recomendación clara que dijera, que contestara esta pregunta. Se recomienda aceptar también como sepsis comprobada, ya es distinto, incluyendo un poco más el término, la presencia de hemocultivos positivos o técnicas moleculares como reacción en cadena de la polimerasa múltiple en tiempo real o identificación bacteriana mediante secuenciación de ARN 16S. Esta recomendación fue moderada con una calidad de evidencia baja. La siguiente pregunta, ya hablando de cuál es la definición de sepsis neonatal tardía, se recomienda definir la sepsis neonatal de inicio tardío como el cuadro clínico caracterizado por la presencia de síntomas clínicos sépticos en el paciente menor de 28 días de edad asociado al menos a un hemocultivo positivo obtenido después de las 72 horas de vida. La recomendación también moderada con calidad de la evidencia baja, y aquí empezamos a ver que había algunas otras definiciones. Y la siguiente pregunta es: en el diagnóstico de sepsis neonatal tardía, ¿es necesario tener hemocultivos positivos? Esta fue una de las preguntas en que tuvimos bastante discusión en el grupo cuando revisamos toda la literatura, y la recomendación quedó así, teniendo en cuenta las siguientes definiciones. Se habla de bacteremia o infección del torrente sanguíneo, esa es la sigla, como es la infección del torrente sanguíneo que no guarda relación con otro sitio de infección, o sea que no tiene un foco primario, confirmada con un patógeno detectado en un único hemocultivo. Pero esto es bien importante en esta guía, que incluimos aquí, excepto para microorganismos contaminantes de la piel, es decir, básicamente los coagulasa negativos. Y agregamos: para el caso de infección del torrente sanguíneo por estafilococos coagulasa negativos, ahí está la sigla, se requiere para su confirmación el crecimiento del estafilococo coagulasa negativo como único patógeno en 2 hemocultivos en las primeras 24 horas de sospechar la infección. La recomendación es moderada y la calidad de la evidencia es baja. En el diagnóstico de sepsis neonatal tardía, ¿es necesario tener hemocultivos positivos? Seguíamos también con esta definición de infección del torrente sanguíneo, pero aquí incluimos infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ahí ven la sigla, definida como la infección primaria de torrente sanguíneo en un recién nacido con una vía central o permanente en el momento de la detección o 48 horas anteriores a la aparición de la infección, que se confirma con el crecimiento del germen en uno o más hemocultivos, y ambos hemocultivos, catéter y periférico, presentan crecimiento del mismo germen sin otro foco de infección aparente, sobre todo, como ya habíamos dicho,
para los coagulasa negativos. Y también quisimos establecer otra de las preguntas, que es ¿cuál es la definición de colonización, contaminación e infección? Se habla de colonización del catéter cuando solo el cultivo tomado del catéter presenta crecimiento sin generar respuesta clínica por parte del huésped, y se diferencia de contaminación porque el crecimiento ocurre solo en el hemocultivo periférico, y esto debe quedar claro. Cuando pasamos a la siguiente pregunta, ¿cómo vamos a clasificar la sepsis neonatal? Y la respuesta es: la sepsis neonatal de aparición temprana se presenta en las primeras 72 horas de vida y ocurre por transmisión vertical de patógenos. La sepsis neonatal de aparición tardía tiene varias definiciones que incluyen infecciones que se presentan 72 horas después del parto y se atribuye a la adquisición horizontal o asociada al cuidado de salud. Esta recomendación es moderada con una calidad de evidencia muy baja. Seguimos con cómo vamos a clasificarla, y esta es una recomendación que está en toda la literatura. Se recomienda que en prematuros extremos y en neonatos con estancia prolongada en la UCIN, la definición de sepsis tardía, ya dijimos, a partir de las 72 horas, se utilice para cualquier episodio de sepsis desde el nacimiento hasta el egreso del hospital, sin tener en cuenta la edad cronológica. También se recomienda establecer que la sepsis neonatal de aparición tardía en el paciente que ha estado hospitalizado desde el nacimiento se debe considerar como una infección asociada al cuidado de la salud, ahí está la sigla, considerando que no estaba presente en el momento del parto y que este bebé no ha egresado de la unidad neonatal. Esta recomendación es moderada con una calidad de evidencia muy baja. También, hablando de cómo se clasifica, incluimos esto que es bien importante: se recomienda considerar la infección por estreptococo del grupo B como causa de sepsis de origen temprano, con una forma de presentación tardía a partir de los 7 días de edad, y se recomienda considerar el término de sepsis clínica en el neonato con manifestaciones clínicas de infección sin crecimiento de un microorganismo en el hemocultivo. Entonces, ahí, como ven, ya incluimos el término de sepsis clínica, que también está en la guía, con una recomendación moderada y una calidad de evidencia muy baja. Ya pasando a las categorías en que podemos clasificar la infección neonatal antes de su comprobación, se establecen 3 categorías. Sepsis probable son aquellos recién nacidos con factores de riesgo, signos clínicos y valores de laboratorio de rutina anormales, al menos 2. Sepsis posible, recién nacidos con hallazgos anormales en 2 de los 3 de los siguientes aspectos: factores de riesgo, signos clínicos y pruebas de laboratorio que incluyan proteína C reactiva o interleuquina 6 a 8. Y sepsis poco probable, aquel recién nacido con 1 o ningún hallazgo anormal de las 3 áreas de factores de riesgo, signos clínicos y pruebas de laboratorio de rutina que ya habíamos nombrado. La siguiente pregunta, ya pasando a etiología, y en esta pregunta pues no establecemos recomendación como tal, sino consideramos que es necesario conocer qué pasa en etiología de la sepsis neonatal. Incluimos estudios que se presentaron desde 2013 a 2017 que reportan que los gérmenes más frecuentemente aislados y causantes de sepsis neonatal tardía son los cocos gram positivos, básicamente todos los estafilococos coagulasa negativos, y entre los gram positivos también el Staphylococcus aureus, que puede ser meticilino sensible o meticilino resistente. Los bacilos gram negativos, y esto es a nivel global, esto que les estoy presentando en esta diapositiva es a nivel global, son los bacilos gram negativos los segundos microorganismos más frecuentemente aislados. Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae gram negativos son los que con más frecuencia se encuentran, y ambos pueden ser productores o no de enzimas tipo beta-lactamasa, que es uno de los problemas de resistencia en las unidades neonatales. Aquí les muestro en la tabla que está en rojo, esto es lo que se publica para países
desarrollados, que es básicamente lo que yo les mostraba, divida las bacterias en los gram positivos y los gram negativos, y vemos cómo los coagulasa negativos tienen una frecuencia de 39 a 54% en la primera referencia, y en la segunda referencia un poco más alta, hasta un 70%. Entre los gram positivos sigue el aureus y los enterococos, y las gram negativas tenemos básicamente lo que ya decíamos, Escherichia coli y Klebsiellas, de un 5 a 13% y un 5 a 7%. Pero miren cómo, y lo dejé en la misma diapositiva, la literatura reporta en países en vías de desarrollo, que incluyen Asia, África y algunos países de América Latina, mayor predominio de patógenos gram negativos, y aquí cambia, como si cambiara la tabla, predominando Klebsiella hasta en 28%, seguido de aureus, de Escherichia coli, y fíjense cómo los coagulasa negativos en países en vías de desarrollo van a estar más bajos, otros gram negativos también se encuentran. Nos preguntamos también qué se encuentra en cuáles son los gram negativos y gram positivos más frecuentes en América Latina y en Colombia, y solo incluimos estudios que se hubieran hecho en América Latina y en Colombia, y encontramos cómo predominan los coagulasa negativos con un 44.3%, entre los gram positivos también es importante el aureus, y las bacterias gram negativas son menos frecuentes, pero se asocian con mayores tasas de mortalidad. Esta gráfica que les estoy mostrando son los datos del Grupo Grego. Ustedes saben que el Grupo Grego es el grupo de resistencia de Bogotá que sacaba sus publicaciones. Estos me los facilitó la doctora Aurea Lucía Leal, que es la que dirige el Grupo Grego. Todavía no los ha publicado, pero son los datos para 2019, y vemos cómo nos portamos como Colombia, muy parecido a los países desarrollados, con un predominio de los Staphylococcus epidermidis, seguido de Escherichia coli, definitivamente no nos parecemos tanto a los países menos desarrollados en África y Asia. Al preguntarnos cuáles son los patógenos fúngicos más frecuentes, encontramos que a nivel global, incluyendo las publicaciones de muchos países, los más frecuentes son Candida albicans y Candida parasilosis, y son cada vez más prevalentes en pacientes con catéteres venosos centrales, siendo así que fíjense que en las anteriores les mostraba los porcentajes de cocos gram positivos y gram negativos, y hoy en día empiezan a aparecer reportes de que las tasas de infección fúngica pueden llegar hasta un 28%, afectando principalmente a los niños de muy bajo peso. En la sepsis neonatal tardía en países desarrollados, los más frecuentes son la Candida albicans de 6 a 8% y otras especies de Candida de 3 a 4%. Y lo que se encuentra en países en desarrollo es que ni siquiera hay buena tipificación de los patógenos fúngicos, y en general lo que se describe es que predominan Cándidas sp de 0,3 a 3%, y si vemos es mucho más bajo de lo que se está reportando en países en desarrollo. Nuevamente hicimos una búsqueda a ver qué encontrábamos, y aquí básicamente en América Latina, no específicamente en Colombia, y vemos cómo predomina Candida albicans seguida de Parasilosis y de Tropicalis, y nosotros sí encontramos, estos ya son porcentajes de las cándidas que hay, en América Latina también estamos alrededor de 3% o un poco más de infecciones fúngicas. Con esto acabo la parte de etiología y seguimos con los factores de riesgo, clínica y enfoque diagnóstico por el doctor Héctor Romero. Muchas gracias, ya doctora. Voy a compartir. Okay. Excelente, muchas gracias. Seguimos con el segundo módulo. El segundo módulo habla de los factores de riesgo, clínica y enfoque diagnóstico. Aquí aparentemente se ven 5 preguntas, pero vamos a ver que vamos a contestar 15 preguntas. Las 3 primeras preguntas. El primero, ¿qué factores de riesgo se deben tener en cuenta en sepsis neonatal de aparición tardía? Factores de riesgo. Con recomendación fuerte y de calidad de la evidencia moderada, se recomienda tener en cuenta los siguientes factores de riesgo para sepsis tardía: prematuridad, peso menor de 2.500 gramos, uso prolongado más de 7 días de ventilación mecánica o de catéter venoso central o de nutrición parenteral, sonda nasogástrica permanente, hospitalización prolongada más de 7 días,
uso de esteroides y o de bloqueadores H2 como la ranitidina y la exposición previa a antibióticos de amplio espectro. Esa es nuestra primera recomendación. La segunda, ¿existen síntomas específicos en sepsis neonatal de aparición tardía? Con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, se recomienda tener en cuenta que los siguientes signos y síntomas de sepsis son inespecíficos. Partamos de eso. ¿Cuáles podemos tener como hallazgos? Estos son fiebre, hipotermia, dificultad respiratoria dada por apnea, taquipnea, cianosis, mayor necesidad de oxígeno o de ajustes del ventilador, frecuencia cardíaca anormal, por alto o por bajo, dificultad para alimentarse, la clásica intolerancia a la vía oral, letargo o irritabilidad, hipotonía, convulsiones, fontanela bombada, mala perfusión, problemas del sangrado, distensión abdominal, hepatomegalia, guayaco positivo en las heces, muy específico, ictericia inexplicable o simplemente que el bebé se ve de mal aspecto o se ve terroso. Tercera pregunta. ¿Existen predictores clínicos en sepsis neonatal tardía? Con calidad de la evidencia moderada y recomendación fuerte, recomendamos tener como predictores clínicos de sepsis tardía los siguientes. 2 puntos. Intolerancia a la vía oral, frecuencia cardíaca anormal, hipotensión, temperatura anormal, ya sea mayor de 38 o menor de 36.5, o un gradiente entre la temperatura central y periférica mayor de 2 grados centígrados. Insuficiencia respiratoria dada por apnea, bradicardia, taquipnea, cianosis, mayor necesidad de oxígeno o de ajustes del ventilador. Recuerde, estos son predictores, significa que van apareciendo y pueden predecir que el paciente está desarrollando sepsis. Y la calidad de la evidencia es moderada. Cuarta pregunta, ¿cuál es el valor diagnóstico del hemograma, muy comúnmente utilizado en sepsis neonatal tardía? Pues con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, decimos que ningún índice del hemograma completo posee la sensibilidad adecuada para descartar de forma fiable la sepsis neonatal de aparición tardía. Por lo que se recomienda obtener cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, iniciar antibióticos sin demora. No tenemos que demorarnos para esperar un cuadrito hemático para iniciar el antibiótico. Y se recomienda que los resultados del hemograma completo no se utilicen como un único factor o como el factor determinante para confirmar el diagnóstico de bacteremia. Recuerde que existen las bacteremias con cuadros hemáticos normales. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la utilidad de la proteína C reactiva tan frecuentemente usada? Bueno, con calidad de la evidencia moderada y recomendación fuerte, la determinación del nivel de PCR en suero en la evaluación inicial de un bebé con sospecha de infección tardía es poco probable que ayude al diagnóstico temprano, o es poco probable que seleccione a los bebés para que se sometan a más investigaciones o tratamientos con terapia antimicrobiana u otras intervenciones. Y segundo, el nivel de PCR en suero no es lo suficientemente preciso para ayudar al diagnóstico o para tomar decisiones del tratamiento de neonatos con sospecha de infección tardía. Lo lamentamos, pero es lo que encontramos en la evidencia. Y pues, un contentillo, sabemos que nota, esta recomendación de la PCR en sepsis tardía no afecta el uso eventual de dicha PCR para monitorización y seguimiento del neonato con tratamiento antibiótico según criterio de experto. Ahí está el neonatólogo o nuestro infectólogo. Sexta pregunta, ¿cuál es el valor diagnóstico de la procalcitonina? Bueno, con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, se recomienda no usar de forma rutinaria la procalcitonina en el diagnóstico de sepsis tardía, ya que no es lo suficientemente sensible para actuar como un único indicador para iniciar terapia antimicrobiana empírica. Pero puede ser útil cuando se combina con otros biomarcadores. La siguiente pregunta, ¿a todo paciente con sepsis neonatal tardía se le debe tomar urocultivo? Bueno, acá tenemos que con recomendación condicional a favor de la intervención y calidad de la evidencia baja, se recomienda tomar un urocultivo siempre frente a la sospecha de sepsis neonatal tardía. Y se recomienda que la muestra sea mayor de 1 mililitro, ya sea de punción suprapúbica o de una muestra de cateterismo vesical, en todos los casos de sepsis de aparición tardía. Y le recomendamos, la infección del tracto urinario debe diagnosticarse y notificarse en nuestro medio colombiano de acuerdo a los criterios IACS que están establecidos en la Secretaría de Salud que están vigentes. Siguiente pregunta, esto sobre los hemocultivos. ¿Cuál es la utilidad de tomar hemocultivos en neonatos con sepsis neonatal tardía? Otra pregunta que surge,
¿Cuántos números de hemocultivos tengo que tomar? ¿Y qué tanto volumen? Bueno, vamos a contestar eso al mismo tiempo. En eso ayudó muy bien una publicación de la Sociedad Chilena de Infectología del 2018. Abro comillas. Con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, los hemocultivos siguen siendo la herramienta de diagnóstico definitiva para la sepsis neonatal, ya sea temprana o tardía. Se recomienda tomar hemocultivos siempre frente a la sospecha de sepsis neonatal tardía o temprana. Okay. Y se recomienda tomar, esto aclaramos, 2 hemocultivos simultáneos, siempre de sitios diferentes con un volumen mínimo de 1 mililitro en cada botella. Si el paciente está con una vía venosa central, se recomienda tomar un hemocultivo obtenido de dicho catéter venoso central, 1 mililitro, y un segundo hemocultivo de 1 mililitro por vía periférica. Siguiente pregunta. ¿En qué escenario se cultiva la punta de catéter? Eso es súper frecuente. Con recomendación débil a favor de la intervención y calidad de la evidencia baja, cultivar la punta de catéter en caso de sospecha de bacteriemia asociada a catéter y no haber podido obtener el hemocultivo y estar frente a un paciente con manifestaciones clínicas de sepsis tardía. Y si encuentras un recuento mayor de 15 unidades formuladas de colonia en dicho cultivo de punta de catéter asociado a un hemocultivo periférico positivo del mismo microorganismo, confirmarás una bacteremia asociada a catéter. Y nuestra siguiente recomendación es que se sugiere no tomar cultivos de punta de catéter de forma rutinaria. ¿Eso qué? ¿Quito catéter y cultivo punta? No. Pues la evidencia demuestra que no es. Perfecto, tenemos. ¿Son necesarios los hemocultivos de control? Wow, aquí también los voy a poner a pensar un poquito. Con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, se recomienda no tomar de rutina hemocultivos de control. ¿Por qué? La evidencia es insuficiente para recomendar que se realicen hemocultivos de control de forma rutinaria después de la interrupción del tratamiento antimicrobiano. Pero no me dejaron hacer nada. No, tranquilos. Para los que quieren tomar hemocultivos de control, se recomiendan los siguientes 4 escenarios. En casos de positividad para Staph aureus o Cándida, en pacientes en quienes persista la fiebre o sin respuesta clínica a 48 o 72 horas de tratamiento adecuado, antibiótico, etcétera, etcétera. En los pacientes que reaparezca la fiebre estando recibiendo antibiótico y en sospecha de endocarditis general. A todo paciente con sepsis neonatal tardía o intrahospitalaria se le debe realizar punción lumbar. Bueno, con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, se recomienda incluir una punción lumbar en la evaluación de rutina para la sepsis neonatal de aparición tardía. Todos lo sabíamos. En todo recién nacido sintomático neurológico evaluado por sepsis y que tenga bacteriemia independiente del momento de presentación. Por eso a una sepsis neonatal temprana con síntomas neurológicos o bacteriemia, ese niño así sea temprana se le hace punción lumbar. Todos los neonatos febriles sin foco deben someterse a una evaluación completa, la cual incluye una punción lumbar. Les recomiendo una muy buena revisión que aparece en NeoReviews del 2019. Bueno, esta está más larga. Esta es algo que está de moda. ¿Cuáles son las indicaciones de las pruebas moleculares como reacción en cadena en la polimerasa multiplex? Muchos tenemos ese servicio en las unidades de recién nacido. Abrimos comillas, con recomendación fuerte y calidad de evidencia moderada. Asumimos que la PCR multiplex proporciona mejora en la identificación rápida de los patógenos. Esa es la ventaja. Te detecta muy rápidamente el patógeno. Se recomienda no usarla de forma rutinaria en el estudio de sepsis neonatal tardía. No de forma rutinaria. Pero les vamos a dar unas recomendaciones basadas en la evidencia. Se recomienda tomar la PCR multiplex panel de sepsis cuando se presenten los siguientes escenarios. Son 4 escenarios. Neonato hospitalizado con un choque séptico en el cual ya le está creciendo un gran, ya sea gran negativo, levaduras u hongos en los hemocultivos, sino que quieres agilizar la identificación. Segundo escenario, paciente neonato séptico con un foco piógeno, que puede ser una neumonía complicada, una neumonía necrosante, una sospecha de neuroinfección bacteriana, un foco muscular, esquelético o de tejidos blandos profundos, una endocarditis, una colección visceral o una intraabdominal, que le esté creciendo algún coco gran positivo, gran negativo, un hongo en las botellitas de hemocultivos.
La siguiente indicación, paciente con sepsis sin foco claro y que está hospitalizado y que ya le está creciendo en las 2 botellas, al menos hemocultivo positivo para bacilos gram negativos o un hongo. Esas son nuestras indicaciones. Y todas estas especialmente en pacientes que provengan remitidos de otras unidades neonatales en las cuales no se conozca la epidemiología local. Y seguimos con las recomendaciones de PCR Multiplex Panels de sepsis. Pacientes con infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter, ICS, ¿sí? U otras infecciones asociadas al cuidado de la salud intrahospitalario. En esos niños deberíamos tener una PCR multiplex. Y pacientes con sepsis que tengan positividad en botellas de hemocultivos, cuya condición se beneficie de una identificación rápida. Si quieres rápidamente tener el resultado, pídele una PCR multiplex panel viral. Y les recordamos, la PCR de panel multiplex tiene que ser tomada cuando ya estén creciendo en los cultivos en las botellas positivas. Y aquí unas notas aclaratorias. El resumen es que cada unidad neonatal debe crear su propio protocolo institucional basado en su epidemiología local, en los microorganismos que tienen, en los más frecuentes y especialmente en los mecanismos de resistencia que tienen en sus unidades neonatales. Entonces, cada uno cree su protocolo basándose en lo que tenemos. Recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada. Ahora seguimos con otros laboratorios, por eso les dije, son varias preguntas y por eso hablo un poco rápido para darle chance a mis demás compañeros y al final las preguntas. ¿Cuál es el valor diagnóstico de imágenes? Por ejemplo, rayos X de tórax, ecografía abdominal, ecocardiograma. Bueno, con recomendación fuerte y calidad de la evidencia baja, ojo, se recomienda tomar rayos X de tórax en presencia de signos de dificultad respiratoria y o apnea. Se recomienda una radiografía de abdomen en presencia de signos patológicos abdominales y o sospecha de enterocolitis. Se recomienda tomar una ecografía transfontanelar o una tomografía cerebral en estos pacientes que se diagnosticaron con meningitis y que se sospeche complicaciones asociadas a la meningitis tales como presencia de fiebre persistente o reaparición de la fiebre a pesar del tratamiento adecuado y oportuno, choque, insuficiencia respiratoria, déficit neurológico focal, cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo después de las 48 a 72 horas de tratamiento antibiótico apropiado, o que estemos ante una infección por ciertos gérmenes que producen complicaciones, como el Citrobacter coceri y el Enterobacter sakazaki. Y recomendamos la toma de ecocardiograma como parte de la evaluación de una bacteriemia persistente por Staph aureus, por estafilococo coagulasa negativo, en el estudio de un foco profundo de candidiasis sistémica y como herramienta para descartar cardiopatía como diagnóstico diferencial de un choque séptico. ¿Cuáles son los predictores para infección fúngica? Aquí ya empezamos con los hongos. Vimos que con recomendación débil a favor de la intervención y calidad baja, se sugiere sospechar cándida en aquellos recién nacidos con factores de riesgo que presenten los siguientes signos clínicos, que incluyen letargo, apnea, intolerancia a la vía oral, inestabilidad cardiorrespiratoria, hiperbilirruinemia, acompañado de una aparición nueva de trombocitopenia, definida como menos de 50.000 plaquetas, y o la aparición de hiperglicemia, definida como más de 180 miligramos por decilitro. Lamentablemente no podemos efectuar recomendaciones en el tratamiento empírico de la cándida invasora en neonatos debido a la falta de herramientas validadas para identificar niños candidatos de tratamiento empírico. Por eso no iniciamos empíricamente, pues, ahí está el infectólogo que nos ayude, pero no iniciamos empíricamente la caspofungina o la anfotericina. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se infecte un niño por cándida? Con recomendación débil a favor, pero calidad de la evidencia moderada, encontramos que se recomienda tener como factores de riesgo para candidiasis neonatal los siguientes, son largos. Menor de 32 semanas, menor de 1000 gramos, Apgar menor de 5 a los 5 minutos, choque, antecedentes de antibiótico, de uso de antibiótico de amplio espectro, más de 2 antibióticos, en particular el uso de cefalosporinas de tercera generación. Bueno, en esta parte del consenso, en esta parte del módulo de terapia antimicrobiana antimicótica, pues nos planteamos varias preguntas. Realmente, así como los demás temas fueron de gran controversia, este también no dejó de ser controversia entre nosotros, igualmente por toda la parte que encontramos en la literatura.
Miren que hay una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos, acuérdense lo que mencionó la doctora Mariño con relación a la epidemiología que encontramos en las UCIs, tanto latinoamericanas como en Colombia, para poder entender ciertas pautas o conductas que vamos a decir ahorita. Entonces, una de las primeras preguntas que nos planteamos fue, ¿cuál es la recomendación para la escogencia de terapia antibiótica en neonatos con sospecha de sepsis neonatal tardía? Con una recomendación fuerte y una calidad de la evidencia moderada. Siempre lo hemos dicho que lo que prevalece o lo que es fundamental en cada uno de nuestras unidades de cuidado intensivo donde trabajamos es la epidemiología local. O sea, luchemos por tener una epidemiología local porque así de verdad vamos a poder saber utilizar antibióticos en una forma racional y adecuada. Siempre determinar si estamos frente a una sepsis neonatal tardía de origen intrahospitalario, porque acuérdense que los gérmenes pueden ser diferentes de una sepsis neonatal tardía de la comunidad. Y acuérdense lo que nos dijo la doctora Mariño con relación a la epidemiología. En este momento nosotros tenemos como germen principal causante de sepsis neonatal tardía los estafilococos coagulasa negativos. Acuérdense que hay que definir muy bien, y eso ya lo hemos mencionado, cuando es una sepsis neonatal tardía con relación a coagulasas negativos probada, en el cual tendremos que tener hemocultivos positivos, los dos hemocultivos en menos de 24 horas. Pero además de eso, vemos que también uno de los segundos gérmenes, acuérdense que el primero germen que encontramos es el Staph coagulasa negativo, y uno de los segundos gérmenes es el Staph aureus, pero el Staph aureus, revisando la literatura, lo encontramos en mucha de la literatura menos del 10% como causante de sepsis neonatal tardía, y aquí ya uno vendría a mirar si es meticilino resistente o sensible, y también los bacilos gram negativos. Acuérdense que siempre ante una sospecha de sepsis neonatal de aparición tardía, debe hacerse el cubrimiento de acuerdo a la epidemiología de los gérmenes y es una terapia empírica. Lo que nosotros le queremos sugerir a todo con este consenso es que ojalá la terapia empírica sea lo más apropiada posible. ¿Qué quiere decir apropiada posible? Que usted, con base a sus gérmenes, a la epidemiología de lo que encontramos, acierte con el esquema previo empírico que usa. ¿De acuerdo? Porque así va a tener menos posibilidad de complicaciones. Entonces, revisando toda la literatura, encontramos, y esto sí creo que va a tener algunas controversias con algunos, y esa fue la siguiente pregunta que nos hicimos. Entonces, con base en esto que les acabo de decir, ¿cuál es el esquema antibiótico empírico recomendado en sepsis neonatal tardía? Hicimos varias cosas, dentro de esas una revisión de los estudios, mirando los antibióticos más frecuentemente usados, comparándolo con otro grupo antibiótico, mirando si había no inferioridad o no. Y acuérdense que el principal germen es el Staph coagulasa negativo. Entonces empezamos a buscar y miramos varios estudios mencionando que el Staph coagulasa negativo es la primera causa de sepsis neonatal tardía, pero que realmente causa muy raramente sepsis fulminante en menos del 1% y no está asociada a una alta mortalidad. Con base en eso, hay muchos estudios comparando, por ejemplo, el cubrimiento con vancomicina y oxacilina. Entonces, viendo eso, hay estudios de no inferioridad comparando vancomicina más gentamicina versus oxacilina más gentamicina. Y los estudios de no inferioridad no mostraron que vancomicina más gentamicina sea mejor que oxacilina más gentamicina con base a los gérmenes que les estoy diciendo. Además de eso, se encontró que vancomicina puede aumentar igualmente la resistencia en enterococo, en Staphylo aureus y en Bacillus gram negativo. Acuérdense que vancomicina es uno de los antibióticos que uno tiene como mayor riesgo para que aparezcan los hongos y los bacilos gram negativos resistentes. Entonces, realmente la indicación que encontramos para inicio empírico de sepsis neonatal tardía es una penicilina antiestafilocócica como oxacilina
para cubrir igualmente el staph coagulasa negativo y un aminoglucósido para cubrir en caso que usted tenga bacilo gram negativo. Entonces, ese es el esquema recomendado en el consenso, con una recomendación fuerte y una calidad de la evidencia moderada. Sé que va a traer mucha controversia porque muchos de los que estamos aquí, una opción era vancomicina más otro antibiótico, pero realmente en la literatura no hay fortaleza para iniciar vancomicina empírica, sino que uno de los mejores esquemas es oxacilina y gentamicina o oxacilina-amicacina. Ok, entonces cuando uno ya tiene un esquema establecido de antibiótico de acuerdo a su perfil y inicia los antibióticos, ¿cuándo se puede deescalar esa terapia antibiótica? Y lo ideal es que todos nosotros vayamos hacia eso, porque esto tiene que ver con el PROA, el uso adecuado y racional de los antibióticos. No dejar los antibióticos que empezamos hasta el final, porque no tendría ningún valor todo lo que estamos haciendo con relación a un manejo multidisciplinario. Entonces, se recomienda descalar cuando uno tenga los resultados de los cultivos y eso ojalá tengan una buena conexión con la parte microbiológica y que esa respuesta uno la tenga de los cultivos entre las primeras 48 horas, de acuerdo de haberse tomado esos cultivos, y que uno tenga el perfil de susceptibilidad ideal. Pero si también usan PCR, o sea, reacción en cadena de la polimerasa, igualmente bienvenido. Si esto se cumple, si usted tiene el germen y tiene el perfil de susceptibilidad, usted ajusta el antibiótico de acuerdo al perfil. ¿Y qué es descalar? Descalar uno podría hacer es reducir el espectro del esquema antibiótico que utilizó, ¿sí? ¿De acuerdo? O igualmente quitar un antibiótico y dejar otro, ¿sí? Y igualmente cambiar a veces a otro antibiótico, que no es lo ideal, pero lo ideal es ajustar los antibióticos al perfil de resistencia. Se recomienda igualmente con todo eso una racionalización y una reducción del espectro de la terapia empírica inicial, pero con base a los cultivos. O sea, nuevamente, si usted ordena los cultivos y tiene el germen y el perfil de susceptibilidad, hagan uso adecuado de esa herramienta para ajustar los antibióticos. O sea, no vale la pena mandar un cultivo y tener el germen y el perfil si usted no ajusta la terapia antibiótica empírica, porque eso se va a traducir a mayor evento adverso, mayor resistencia y mayor costo. Ahora, si ya usted tiene un paciente con una bacteremia, o sea, sin meningitis, porque vamos a ser muy claros, una bacteremia sin meningitis, ¿cuántos días de tratamiento se recomiendan en un neonato con sepsis neonatal tardía? Acuérdense, sin meningitis. Hay estudios iniciales desde el 2010 comparando 7 días, 10 días, 14 días. Y en este consenso no alcanzamos a incluir un estudio que acaba de salir ahorita hace una semana en el Pediatry. Es un estudio indio también comparando 10 días versus 14 días. Pero toda la evidencia muestra que en neonatos mayores de 32 semanas o mayores de 1.500 gramos con sepsis neonatal tardía, con bacteremia, o sea, sepsis neonatal tardía probada con cultivo positivo, la terapia con 10 días es lo recomendado. Los estudios comparando con 14 días no fueron, o sea, fueron adecuados y no hubo no inferioridad dando 10 días que 14 días. Entonces, lo ideal es que cuando usted empiece la terapia antibiótica, su neonato alcance una estabilidad de todo el punto de vista hemodinámica al 7º día de iniciar la terapia. Si es así, usted completa 10 días y es suficiente 10 días de tratamiento. Ojo, no se recomienda dar 7 días de tratamiento porque hay más datos de falla a tratamiento de bacteremia. Eso es mucho más en pediatría que en neonato. En los Staph aureus, es una excepción, como lo dijo el doctor Romero anteriormente, ya sea meticilino sensible o meticilino resistente, los estudios han mostrado que 7 días, 10 días hay más fracaso terapéutico. Por lo tanto, son 14 días a partir del primer hemocultivo negativo para un Staph aureus, o sea, una bacteremia por Staph aureus no complicada, 14 días de tratamiento a partir del primer hemocultivo negativo. Para los gram negativos, como los dije, completar 10 días es suficiente tratamiento, y para los coagulasa negativos, 5 o 7 días de tratamiento son suficientes. En vista que no encontramos tantos datos en menores de 32 semanas, extrapolamos, es una decisión, una recomendación de nosotros los expertos,
con relación a abordar de la misma manera con relación a los gérmenes en aquellos menores de 32 semanas de gestación. Otra de las preguntas, si yo sé que esta es una controversia que va a causar mucho, es que si se puede utilizar vancomicina como manejo inicial empírico mientras se reportan los hemocultivos. Toda la evidencia que encontramos realmente giró hacia no recomendación en el manejo inicial empírico con vancomicina. Sé que eso va a ser una controversia, se los aseguro, pero toda la evidencia mostramos hacia un no inicio empírico de la vancomicina. ¿Por qué? Primero, porque realmente el primer germen causante de sepsis neonatal tardía, como lo dijo la doctora Amarillo y como se lo mencioné ahorita, es el Staph coagulasa negativo, pero este está asociado a menos del 1% con sepsis fulminante, no está asociado a alta mortalidad. Entonces da cabida o espera que usted tenga los hemocultivos de acuerdo, que verifique que realmente es un Staph coagulasa negativo, probado, es decir, 2 hemocultivos positivos, que sea meticilino resistente, entonces usted puede ajustar al inicio de la banco. Acuérdense que los estudios con vancomicina inicialmente no fueron mejores que comparado con oxacilina, incluyendo el Staph coagulasa negativo meticilino resistente, incluyéndolo. Pero además de eso, vancomicina está asociada a mayor resistencia de enterococo, a mayor resistencia de estafilo, a aparición de bacilos gram negativo resistente, a aparición de infecciones micóticas posteriores. Entonces, conociendo estos riesgos y el beneficio incierto de su uso empírico, la recomendación es no inicio empírico de vancomicina. Entonces, ¿en dónde está indicado la vancomicina? Como se los dije anteriormente, en bacteremia por Staph coagulasa negativo probada y persistente con resistencia a la uxacilina. Como les dije, que ya ustedes corroboren que es un Staph coagulasa negativo probado, los 2 hemocultivos positivos en menos de 24 horas, resistente a uxacilina, o bacteremia por Staph aureus meticilino resistente, o que ustedes conozcan que ese neonato ya está colonizado por un Staph meticilino resistente, o que ha tenido infecciones previas por Staph meticilino resistente. Ahí definitivamente hay que empezar con banco, porque los estudios muestran que si usted no empieza con banco, conociendo estos datos, la mortalidad es mayor. La otra recomendación. Ok. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas de vancomicina? Ya las dije, y de meropenem. Y aquí también va otra de las controversias. Hay también pocos estudios. Los estudios que encontramos realmente no tienen una calidad adecuada. Miren que la recomendación es fuerte y la calidad de evidencia es alta, pero alta a favor de no usar empíricamente meropenem, excepto, de acuerdo, el uso en pacientes severamente enfermos con sepsis neonatal de aparición tardía en el cual usted tenga una sospecha o probada por bacilos gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido o igualmente OANSE o de acuerdo a su perfil. Pero la combinación banco-meropenem no empírica si usted no tiene este perfil. Hay un estudio que les sugiero y que está dentro de las recomendaciones, que es el estudio NeoMero 1, que está en PLOS ONE de 2020, que es un ensayo clínico y es por eso es que la recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia alta, en el cual ese estudio comparó un grupo con meropenem y otro grupo con terapia estándar. Y no fue el mayor el dato con meropenem con relación a la terapia estándar. Entonces, por eso nosotros en el consenso dejamos al meropenem como su uso indicado en unidades de cuidado intensivo dirigidos solamente a recién nacidos severamente enfermos con sepsis neonatal de aparición tardía por gérmenes bacilos gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, usted tiene que conocer su epidemiología local. Si usted tiene entre más o menos 15 o 20% de resistencia a beta-lactamasa de espectro extendido, usted entonces tendría que mirar la indicación de meropenem en su abordaje. Acuérdense que el manejo empírico inicial que dijimos fue oxacilina y un aminoglucósido. Ok, con relación a la terapia antimicótica en el manejo de recién nacido con infección por hongos, bueno, el doctor Romero adelantó muy bien las cosas. Ya nosotros habíamos discutido este tema en el consenso de sepsis, de candidiasis
colombiano en el cual abarcamos tanto pediatría como adulto. Le recordamos estas recomendaciones acerca de la pregunta de la escogencia de terapia antimicótica en recién nacidos con infección por hongos. La ventaja de esto es que está la guía colombiana de Cándida neonatal y pediátrica del 2019 y aparte tenemos la guía del CIBEN que apareció en el 2013, da la respuesta y por eso nos da una recomendación fuerte y una calidad de la evidencia entre alta y moderada. Si se dan cuenta que hay unas que tienen alta, entonces se recomienda la terapia antifúngica con anfotericina B de oxicolato como dosis de 1 miligramo por kilo día. Esa es la terapia que recomendamos inicial. Se recomienda considerar fluconazol en ciertos escenarios, a una carga inicial de 25 miligramos por kilo y continuar a una dosis de mantenimiento de 12 miligramos por kilo día, como terapia antifúngica alternativa en pacientes que no han recibido azoles previamente. Recuerde que tenemos algunas unidades con esquemas de profilaxis con fluconazol. Y el otro escenario es que tenga aislamiento clínico de una cándida o un germen sensible a dicho fluconazol. Esto tiene una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia alta. Se recomienda considerar la anfotericina liposomal, que es otra alternativa. Esa tiene una dosis diferente, que es de 3 a 5 miligramos por kilo día, como una terapia antifúngica alterna. Pero dejamos esta aclaración. Debería ser usada con cautela, particularmente, todos lo sabemos, cuando hay un tracto urinario comprometido. Por eso la recomendación es débil. Y por último, se recomienda a neonatos con diagnóstico de candidemia remover el catéter venoso central. La recomendación es fuerte y la calidad de la evidencia es alta. Y todas las guías, hasta las guías del ITSA 2019, están a favor de dicha recomendación. Wow, listo. Entonces, siguiente pregunta, ¿cómo se hace el control de antibiótico en las unidades neonatales? Eso es clave. Entonces, recomendamos con un nivel de evidencia moderado. Se recomienda basados en el CDC, en el ITSA, en la Sociedad de Epidemiología y Cuidado americano, que el control de antibióticos debe estar a cargo de la integración de un equipo multidisciplinario. Significa que tenemos que estar pendientes del neonatólogo, el infectólogo, el pediatra que esté acompañándonos, el médico en formación, las enfermeras, el químico farmacéutico y los microbiólogos. ¿Se dan cuenta? Es todo un equipo multidisciplinario. Y el programa de control de antibióticos debe contemplar estrategias con el fin de usar adecuadamente, apropiadamente y racionalmente los antibióticos. Lo que llamamos en todos los hospitales programa de uso racional de antibióticos. Dentro de estas estrategias están más o menos estos 10 puntos. Usar biomarcadores para disminuir la duración de los antibióticos. ¿Se acuerdan que una recomendación que dimos es la PCR, la proteína C reactiva, como para poder disminuir la utilización de antibióticos? Desarrollar guías para estandarizar el diagnóstico y el tratamiento de sepsis neonatal de aparición tardía. Todos tenemos que tener una guía. Considerar la escogencia de antibióticos basados en la epidemiología local. No es el mismo antibiótico de segunda o tercera línea el mío que el hospital de Caparrapí. Considera el uso de oxacilina más que la vancomicina. Recuerden que hay unas indicaciones para vancomicina. Si tu unidad cumple con las indicaciones de vancomicina, pues tu línea de escogencia va a ser la vancomicina. Pero si cumples para oxacilina, deberías utilizar la oxacilina. Reevaluar temprana y oportunamente los antibióticos escogidos empíricamente y optimizar seguimiento, haciendo una adecuada retroalimentación para todo el grupo. Desarrollar y establecer protocolos de toma, procesamiento de cultivos. Recuerden que aquí nos van a salir muchos cultivos contaminados o que nos van a sugerir que haya una posible infección en la cual no hay. Establecer la duración de la terapia antimicrobiana, ya lo sabemos, estamos dando pausas de días. Y con recomendación fuerte, calidad de la evidencia moderada, evitar la combinación de 2 o más antibióticos antianaeróbicos para evitar la emergencia de coresistencia y tener guías o protocolos de uso de antibiótico en profilaxis quirúrgica. No todas las unidades tienen guía de profilaxis quirúrgica. Y vuelvo y le repito, no todo es cefalexina o cefazolina. ¿Cuál es el patrón de resistencia antibiótica observado en las unidades neonatales en Colombia, Latinoamérica y a nivel mundial? Bueno, el perfil de sensibilidad encontrado para los staph coagulasa negativo está entre el 60 y el 80% de resistencia a oxacilina. Estamos hablando a nivel del mundo. Y 100% son sensibles a vancomicina. Ok, la Escherichia coli tiene un perfil de multisensible en la mayoría de los antibióticos y un 50% de resistencia a la ampicilina. Por eso no es la escogencia la ampicilina como segunda línea, entre comillas. La Klebsiella pneumoniae, que nos pega a muchas unidades,
tiene un perfil de sensibilidad un poco más disminuido, con un 30-40% de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, casi no las usamos, 30% de resistencia a cefepime, muchos la utilizamos, 40% de resistencia a piptazo y aproximadamente un 40% de producción de beta-lactamasas de espectro extendido tipo BLES. Y los Staph aureus reportados son el 70% meticilinos sensibles y los Enterococcus fecalis 100% sensibles a la ampicilina. Entonces, cuando encuentres un enterococo fecalis, tienes que descalonarte ampicilina. Seguimos en la siguiente módulo y último módulo, 8 y 22. Vamos a hablar de la prevención. Hay 7 ítems en prevención. Empecemos. Siguiente, por favor. Gracias, Luis. Primera pregunta, ¿la leche materna puede reducir la aparición de sepsis neonatal de inicio tardío o enterocolitis? Obvio. La recomendación es fuerte con una evidencia alta, una calidad de la evidencia alta. Se recomienda fomentar la alimentación con leche materna recién nacidos, la cual reduce los episodios de sepsis neonatal de aparición tardía y la enterocolitis necrotizante, entre otros beneficios que ya conocemos. Segunda pregunta, ¿se recomienda la higiene de las manos como una estrategia en la reducción de la infección intrahospitalaria o asociadas al cuidado de la salud? Obvio, con una recomendación fuerte y una evidencia alta, aquí hasta ITSA nos apoya, se recomienda la higiene de manos como la intervención más importante para evitar la transmisión de microorganismos. Cuando las manos estén visiblemente sucias o contaminadas con material proteico o estén visiblemente sucias con sangre u otros fluidos corporales, lávese las manos con agua y jabón no antimicrobianos o con agua y jabón antimicrobiano. Se recomienda lavado de manos cuando se valore paciente aislado o catalogado como si tiene un germen multiresistente. Y si las manos no están visiblemente sucias, use un desinfectante para manos a base de alcohol para descontaminar las manos de forma rutinaria. Y alternativamente, lávese las manos con agua y jabón antimicrobiano en todas las siguientes situaciones que indicamos como descontaminar. ¿Cuáles son las situaciones de descontaminar las manos? Antes de tener contacto directo con los pacientes, antes de ponerse los guantes para colocar un catéter intravascular, antes de ingresar o insertar un catéter urinario, vascular periférico u otros dispositivos invasivos, después del contacto de la piel intacta de un paciente, después del contacto con fluidos corporales o excreciones o membranas o mucosas o piel no intacta o vendajes de heridas si las manos no están visiblemente sucias, después de quitarse los guantes, siempre con agua y jabón antimicrobiano y no el uso de alcohol gel si se sospecha o confirma una exposición a Bacillus anthracis o Clostridium difficile. Si se mueve de un sitio del cuerpo del paciente contaminado a otro sitio del mismo paciente que no está contaminado, debe lavarse las manos, descontaminarse. Y por último, después del contacto con objetos inanimados en las inmediaciones del paciente. ¿Sí se dan cuenta que tiene que ver mucho con los 5 momentos de la OMS? Y encontramos, perfecto. ¿Cuál es la mejor intervención actual para mejorar la adherencia en la higiene de manos? Obvio, con recomendación fuerte y una calidad de la evidencia alta, se recomienda la intervención de los 5 momentos de la OMS para lograr una rápida mejoría en la adherencia de la higiene de manos en los trabajadores del hospital o hospitalarios. 2 preguntas adicionales. Esta, que nos la brindó la doctora Beltrán, es la técnica aséptica de no tocar, con sus siglas en inglés ANTT, Don't Touch, una estrategia útil para reducir la infección intrahospitalaria. Con recomendación de expertos a nivel neonatal, se recomienda la implementación de la técnica aséptica de no tocar en todo procedimiento, incluyendo la administración de medicamentos, ya que ha demostrado ser una práctica útil en reducir las infecciones intrahospitalarias en cuidado intensivo. La siguiente, que todos nos preguntamos, ¿en qué momento usamos el alcohol, el gel con alcohol? Perfecto. Con recomendación fuerte y calidad de evidencia alta, aquí nos apoya muy bien un Cochrane del año pasado, se recomienda la desinfección de las manos con alcohol cuando las manos no se vean o no se encuentren visiblemente sucias. Si están visiblemente sucias, necesitas agua y jabón. ¿Cuál es el agente antiséptico adecuado? Wow, esa es buena. ¿Y cuál es la forma de realizar la antisepsia en el periodo neonatal? Entonces, recomendamos realizar antisepsia de la piel con un antiséptico con clorhexidina a una solución alcohólica mayor del 0,5%. Calidad de la evidencia baja, pero una recomendación fuerte. La desinfección en los recién nacidos menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas
se sugiere los productos disponibles en Colombia que contengan clorhexidina al 2%, los cuales no contienen alcohol isopropílico. Con ello, disminuimos las lesiones en piel asociadas a la clorhexidina. En cuanto a la técnica para realizar la asepsia de la piel previa inserción a un catéter, debe aplicarse clorhexidina jabón, retirar con agua estéril, verificar que el área se encuentre seca y aplicar ya sea clorhexidina al 2% sin alcohol en caso de prematuros menores de 1000 gramos o clorhexidina alcohólica en mayores de 1000 gramos. Por el efecto residual de este, pues tienen que retirarse antes. Y la última, la asepsia de la piel con el antiséptico debe realizarse en la técnica de rejilla o en rejilla, que es de arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro, sin volver a pasar por el mismo lugar. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es la duración óptima de los catéteres centrales de inserción periférica, los llamados PIC? Perfecto. Con recomendación fuerte y calidad de la evidencia moderada, se recomienda revisar a diario la necesidad de continuar con el catéter PIC y optimizar las prácticas para mantenerlo y prevenir las infecciones. Y hacemos una anotación. Después del día 14 de haber colocado el PIC, se incrementa el riesgo de infección. Entonces tenemos que tener todas las medidas de prevención para que después del día 14 el catéter no se nos infecte. No estamos dando una fecha, estamos dando tentativamente que después del día 14 hay mayor riesgo de que aparezca infección. Algunas unidades tienen protocolo de 21 días, 18 días, 14 días. Si tú tienes optimizadas las prácticas de mantenerlo aséptico y previene la infección, te puede durar ese tiempo. Y la siguiente es cuál es la duración del catéter umbilical. Eso ya tenemos una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada. Nos apoya ICSA 2019. Se recomienda retirar los catéteres umbilicales lo antes posible, cuando ya no se necesiten o cuando se observe algún signo de insuficiencia vascular en las extremidades inferiores. En condiciones óptimas, los catéteres arteriales umbilicales no deben permanecer más de 5 días. Ahora, ¿qué pasa con los venosos? El catéter venoso umbilical se debe retirar lo antes posible cuando ya no se necesite, pero se puede emplear hasta durante 14 días si se manipula de forma aséptica. ¡Wow! Léanse ICSA y está la misma aclaración. Y tenemos una nota. Idealmente, posterior al día 7 del catéter venoso umbilical, se debe intentar la colocación de un PIC.